como a Jesús de la misión que Dios nos ha dado. Entonces, el día de hoy vamos pues a iniciar invocando sobre nosotros al Espíritu Santo para que Él sea quien nos conduzca como a Jesús a este desierto muy intenso que será esta semana de ejercicios. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, concédenos ser siempre dóciles a sus inspiraciones, a su impulso, y como tu Hijo Jesús nos mostró, a dejarnos guiar por Él y solo por Él en nuestra vida. Te pedimos que derrames sobre cada uno de nosotros, sobre quienes participemos en estos ejercicios espirituales, ese espíritu que nos hace experimentar tu amor de Padre por encima de todas las cosas. Ese amor que ha venido al mundo para salvarnos. Que tu espíritu nos ayude a aumentar en nuestra fe en Jesús. Monseñor, se apagó su micrófono. No lo escuchamos, Monseñor. Fue casi al último donde se puede poner mute. ¿Ya? Para ese uso bien estructurado, bien definido, junto con otros. Listo, Monseñor, creo que ya puede. Le pedimos pues al Espíritu Santo que descienda sobre nosotros y a Dios nuestro Padre, que el evangelista San Juan ayer nos decía que tiene un amor de locura por nosotros. Tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo único para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Bien, pues impulsados también por el Espíritu Santo, vamos a iniciar estos ejercicios espirituales dejándonos guiar por Él y sintiendo cómo cuando Jesús también fue al desierto, era porque estaba preparándose para iniciar una gran misión que tendría un efecto definitivo sobre el mundo. Nosotros en esta ocasión también, dejándonos guiar por el Espíritu Santo, vamos a meditar y a reflexionar sobre lo que Dios quiere de nosotros en este tiempo. Bien, pues entonces, como ven, para inspirarme aquí en estos ejercicios me vine a Jerusalén. Entonces pueden ustedes ver allá el templo viejo, donde están las paredes del antiguo templo de Jerusalén. Entonces, aquí en el contexto de Jerusalén vamos a vivir nuestros ejercicios espirituales. ¿Qué les parece? Bueno, en el 18 de marzo del año pasado
fue el primer domingo que ya no celebramos misa aquí en Toluca, abierta al pueblo de Dios. Ya va a ser un año, hoy es 15, en 3 días se cumple un año de que empezamos esta especie de desierto litúrgico, desierto de comunidad, silencio en el sentido de no estar juntos, un ayuno de abrazos, un ayuno de estar juntos, un ayuno de sonrisas, un ayuno de fiesta. Ha sido un año verdaderamente fuerte de desierto. La pandemia, algunos ahora le llaman también sindemia, porque ha afectado no solamente el aspecto de salud, de lo que fue, pues, o lo que todavía es la pandemia, el virus, la enfermedad, el COVID y todo eso, sino que ha afectado toda la estructura de la vida familiar, la vida social, las instituciones, la economía, el trabajo, la escuela, la educación, y ha hecho surgir de una manera especial, una vez más, a la familia. Yo quiero empezar en estos ejercicios recordando este punto. Ha sido un año en que la familia ha sido la verdadera heroína, porque la familia ha sido la que en realidad ha asumido el desafío de esta pandemia. El estar juntos en casa, el estar encerrados, el estar ahí guardando todo este aislamiento que era necesario por cuestiones de salud. La familia ha tenido que enfrentar desafíos económicos, desafíos de educación, desafíos de salud. La familia ha sufrido, la familia ha sido muy golpeada. Y lo menciono porque precisamente al final de nuestros ejercicios el próximo viernes empezará con la fiesta solemnidad de San José, el año de la familia, que ya de antemano quisiera invitarlos a todos a hacer de este año de la familia un camino que el Espíritu Santo pone delante de nosotros para recorrer. Un año, les decía yo, de este misterioso desierto que Dios ha permitido que vivamos. Y no solamente un grupo o una nación o un continente, sino todos nosotros. Hay quienes ahorita, en el aspecto económico, incluso el nivel político, está ya pensando cómo aprovechar la pandemia. Y ya están diciendo, pues, bueno, ¿cómo vamos a hacer? La pandemia es una gran oportunidad para hacer un cambio profundo de estructuras, de economía, de principios, hasta de ética y de moral. Y todavía hay quien por allá asoma su nariz diciendo, también de religión. Hay que aprovechar la pandemia. Nos viene, dicen algunos, como anillo al dedo, para conseguir lo que nosotros queremos. Y de veras, sin estar ahí haciendo eco así de situaciones conspiracionistas, sino más bien partiendo de la fe. Y la fe, y Jesús nos lo enseñó, es sinónimo de realidad. La fe no es, como decía don Carlitos Marx, una evasión de la realidad, un escondernos de ella, un no hacer frente a la realidad. Todo lo contrario. El Hijo de Dios se encarnó para darle a la realidad su sentido definitivo. La pandemia vino a ser ya como la frontera del nuevo tiempo. Pareciera ser que el nuevo milenio comienza a partir de ahora.
Y ya San Juan Pablo II nos decía en el año 2000, con su documento El Nuevo Milenio que viene, cronológicamente y matemáticamente empezamos el nuevo milenio, pues por ahí ya en el 2000 con la celebración, el 2001, pero parece ser que apenas ahora estamos ya entrando como humanidad completa al nuevo milenio. La pandemia, con todas sus situaciones, ya les digo que ahora algunos hablan de sindemia, porque ha impactado todo y a todos. Creo que nadie en el mundo, en la humanidad, puede decir, yo sigo igual que antes y estoy como siempre, ¿verdad? No pasó nada. Qué impresionante que a nuestra generación de discípulos de Jesús, a esta iglesia de este tiempo, de donde cada uno de nosotros es, el Espíritu Santo nos ha señalado una frontera, la frontera en el tiempo. Esta frontera se ha convertido en una enorme crisis, pero para nosotros, la crisis es la forma como el Espíritu Santo nos dice, chicos y chicas, tiempo de crecer en la fe en Dios. Por eso entonces estos ejercicios espirituales quiero darle este sentido de un crecimiento en la fe. Si hay personas que están aprovechando, buscando la forma de que esta pandemia les sirva para sus fines económicos para algunos, fines políticos para otros, fines institucionales para algunos, fines de, no sé, de lucro para otras personas. Estos ejercicios deben poder plantearnos a nosotros también y nosotros, impulsados por el Espíritu Santo, nosotros que creemos en Jesús y somos sus discípulos, ¿qué vamos a hacer nosotros ante esta crisis? Algunas veces les he comentado yo que esta, esta pandemia ha significado un cambio, nunca antes tan fuerte como este. Ha habido plagas, ha habido pandemias, ha habido desastres en la humanidad, pero ya los mismos expertos dicen, nunca de estas dimensiones, que nos ha afectado a todos simultáneamente, que nos ha hecho cambiar de estilo de vida, de tiempos y de espacios, de formas de relacionarnos. Es, es un cambio profundo cuyos efectos todavía no sabemos cuáles son. Pero cuando sucede un cambio como este, un cambio que algunos llaman de época, es decir, no solo una época de cambios, sino un cambio de época, ¿qué se hace? ¿Cómo se vive? Normalmente, y lo sabemos, el cambio de época, un cambio fuerte, un cambio profundo en la vida de una persona, en la vida de una familia o de la sociedad, comienza produciendo sorpresa. Cuando esta enfermedad empezó a anunciarse allá por China, cuando apenas se decía, uno pensaba, pobres ahí, ¿verdad? Que están allá tan lejos, pues pobrecitos ahí, a ver cómo les va a ir, ¿no? ¿Quién de nosotros pensó que iba a llegar a tocar hasta las puertas de nuestra casa, de nuestra familia, de nuestro hogar, de nuestro propio corazón? Creo que nadie nos lo imaginamos. Sorpresa. Con la sorpresa llegó también el miedo. Y el miedo
que es, dicen los autores, lo contrario del amor, ha sido un compañero de camino a lo largo de este año de pandemia, de sindemia. Y cuando hay miedo, uno se paraliza y entonces no sabe qué hacer, siente temor. Otros también en esto, en- y esto es increíble y lo hemos visto también en la realidad, se resisten al cambio, niegan el cambio. No es cierto, no existe, son inventos, son cuentos, y yo sigo mi vida o quiero seguir mi vida como siempre, y eso tiene también un costo. Y para nosotros que tenemos fe, para nosotros que la misma fe en Cristo que tenemos nos lleva a ubicarnos bien en la realidad, la primera tarea que nos queda es comprender este cambio. Y el cambio se comprende a través precisamente de la pregunta, ¿qué es lo que Dios quiere a través de este cambio tan grande que se ha convertido en un signo de los tiempos? Porque desafía a nuestra fe a encontrarle sentido. Y el sentido, el único sentido que puede tener es el que Dios le da. Discernir los signos de los tiempos es algo muy importante para Jesús y Él nos lo pidió. Cuando le decía a las personas allá de su tiempo, decían, oigan, ustedes saben cuándo va a llover. Si se ponen las nubes de tal color, dicen va a llover. Si ven que la higuera echa sus brotes, dice, ya se acerca el verano. Saben muy bien ver las cosas del tiempo. Hoy nosotros todavía más, ¿verdad? Con el Weather Channel y el Clima Yahoo y todo eso, sabemos exactamente cómo va a estar el tiempo, ¿no? Hora por hora, minuto por minuto, sabemos qué va a pasar. Hoy Jesús nos pregunta a todos, ¿y saben discernir los signos de los tiempos? ¿Qué es lo que Dios quiere de esto? Porque en el inicio de la Cuaresma nos planteó un problema muy serio. Cuando Jesús llegó al desierto, él iba consciente de que tenía una misión de Dios. Pero por allí se apareció un fulanito que quería desviarlo de su misión, que quería cambiar su misión, infectar su misión, diríamos hoy, y llevar a Jesús hacia otro rumbo. La Cuaresma, para nosotros, precisamente su sinónimo es cambio, conversión. De tal manera que se supone que nosotros, los discípulos de Jesús, somos especialistas en el cambio. Nosotros le llamamos conversión. Deja de darme la espalda, decía Dios hace unos días en una de las lecturas. No me den ya las espaldas, mírenme de frente, miren cuánto los amo. Comprendiendo pues el cambio, que este cambio de época, a pesar de las sorpresas, del miedo y de la resistencia y tantas cosas que han pasado en este año, pide también de nosotros orientar este cambio tan fuerte y tan profundo. Ya pasamos la frontera del tiempo. Nuestra manera de vivir la fe, como hasta ahora estamos acostumbrados, parece que ya no va a ser suficiente en este lado de la frontera. Es un cambio de época.
Por lo tanto, es el Espíritu Santo que en medio de esta crisis nos está diciendo a todos, tiempo de cambiar profundamente nuestra fe en Cristo. Y para nosotros la Cuaresma nos viene muy bien porque precisamente se trata de un cambio profundo en nuestras vidas. Un cambio que el Espíritu Santo quiere. Un tercer elemento que se da en estos cambios tan profundos y tan grandes es, dijimos primero, comprender el cambio. Segundo, orientar el cambio bien ubicados en la realidad que Cristo le da sentido con su persona y su presencia. Pero hay un tercer elemento, aprovechar esto, como lo estamos haciendo ahorita, por ejemplo. Miren nada más que estamos maravillosamente de costa a costa y de frontera a frontera, ¿no? Nos están viendo, nos estamos reuniendo como una familia gracias a estos medios que imagínense ustedes que no los tuviéramos en este año que pasó. Qué desastre, ¿no? Dios ya lo sabía y nos dio antes lo que necesitábamos para vivir este tiempo de prueba. Aprovechar el cambio. Y es aquí entonces donde yo veo esa disyuntiva muy importante, como esa aguja y ese cambio de vía del tren, ¿no? Es impresionante cómo para cambiar de rumbo un tren, nada más hay que mover un pedacito de riel allí, separarlo o juntarlo y el tren se va para acá o se va para allá, ¿no? Estamos en este cambio de vía. Les decía yo que hay mucha gente, en serio, que están diciendo, qué padre la pandemia, nos viene muy bien para cambiar muchas cosas que nos conviene a nosotros. Una especie así como de Satanás y Jesús en las tentaciones, ¿no? Jesús tenía su rumbo bien definido y Satanás quería hacer que Jesús se descarrilara de su rumbo con las tentaciones. Hay gente que dice, la religión ahora como está es un estorbo para el mundo contemporáneo. Vamos a cambiarla. Vamos a cambiar el orden económico, vamos a cambiar los principios éticos y morales y vamos a cambiar también las religiones a una sola religión, nueva. Vamos a poner hoy, en vez del Dios de Abraham, del Dios de Jacob, del Dios de Jesucristo, a la Madre Tierra, a la famosa Gaia, como la diosa que ahora todos tenemos que cuidar. Vamos a eliminar a los débiles, vamos a quitar a los dos grandes enemigos del progreso. La religión y la familia. Por eso quiero decirles, estoy seguro que el Espíritu Santo es el que inspiró al Santo Padre para aprovechar estos 150 años que la Iglesia declaró a San José patrono de la Iglesia Universal. Miren qué delicadeza y qué maravilla del Espíritu Santo. No es casualidad. Es impulso y acción del Espíritu Santo. Crecer en la fe. Más que una religión, Jesús vino a enseñarnos a tener fe en Él. Y Dios es familia. Y la familia, esta es una frase del Papa Francisco muy fuerte, que me impresiona mucho. La familia es reflejo viviente de la Santísima Trinidad. Qué fuerte, ¿no? Y no precisamente la familia perfecta. La familia.
Algunos quieren aprovechar este cambio para acabar de paso con la religión y con la familia. La familia es un estorbo, la religión también, especialmente la religión católica. Entonces, para algunos dicen, vamos a meter nuevos principios éticos, nuevos principios morales, nuevos principios de religión, para que la gente de hoy se olvide, supere, quite de su mente esas ideas de que si amor al enemigo, de que si perdona a tu prójimo, de que si sé sencillo, sé de corazón humilde como Cristo, sean mansos y humildes de corazón como yo, nos dijo el Señor. Todo eso, fuera, 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 fuera. En el nuevo mundo que sigue y que queremos, eso no tiene cabida. La cruz, como dijo San Pablo, es de necios y de locos. El hombre está aquí en este mundo para disfrutar la vida. Así que, ya lo decía San Pablo a los filipenses, se los digo con lágrimas en los ojos, hay quienes viven como enemigos de la cruz de Cristo. Y nosotros en la Cuaresma precisamente vamos caminando hacia la cruz de Cristo, hacia la pasión, hacia la muerte y la resurrección. La pregunta pues es, como yo les decía, escucharemos al Espíritu Santo, que a nosotros también nos dice, tiempo de cambio, aprovechar todo lo que ha pasado, entenderlo, orientarlo, darle el sentido que tiene en Cristo y renovar nuestra fe en Cristo como iglesia y como familias. Dos cosas pues nos muestra el Espíritu Santo en este tiempo. Aumentar la fe en Cristo, Hijo de Dios, nos decía San Juan ayer, la divinidad de Jesucristo. Él es el Hijo de Dios. No es solamente un hombre simpático, inteligente, culto, astuto, muy interesante en su doctrina. Él es Hijo de Dios. Esto es lo primero que hay que recuperar en este tiempo de postpandemia. El Cristo en quien nosotros creemos es Hijo de Dios, el Verbo eterno de Dios. Todo el que crea en Él será salvado, está ya salvado. Pero el que no crea en Él ya está condenado. Y la causa de la condenación es esta: no haber creído que Él es el Hijo de Dios. Y esto es precisamente lo que Satanás quiere quitarnos ahora. Reflexionémoslo, pensémoslo. Di que estas piedras se conviertan en pan porque tú tienes hambre. Los instintos primarios del hombre. Lo sensual y lo relativista. Dos cosas que ahora están a todo lo que da. Una sensualidad y un relativismo. Los sentidos. ¿Qué es lo primero que Satanás le propone a Cristo? Ya tienes hambre, ya llevas 40 días ayunando y todo. Mira, fácil, fácil. Sí, si eres el Hijo de Dios, tú, di que estas piedras se conviertan en pan aquí, no sé, en un jamón, en un pavo, en una cochinita pibil o lo que sea. Y órale, ¿verdad? Sencillísimo, fácil. La respuesta de Jesús. No solo de pan y de cochinita pibil vive el hombre, sino de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es Él, el Hijo de Dios.
Si eres hijo de Dios, fíjense la pregunta, la tentación de Satanás. Si eres hijo de Dios, mira, yo soy dueño del mundo, de todos los reinos, de todo allá, el dinero, el poder y todo. Todo te lo daré si te pones de rodillas y me adoras. Miren qué sinvergüenza el diablo. Quiere también ser adorado. ¿Qué les parece? ¿No les parece una desfachatez del diablo? Te lo daré todo si puesto de rodillas me adoras a mí. Yo soy el dueño de este mundo. Yo te lo doy todo. ¿Qué responde Jesús? Solo al Señor tu Dios adorarás. Y queridos hermanos, queridas familias, amigos, una palabra para esta nueva época, para este otro lado de la frontera. La adoración a Dios, la adoración a Dios. Dios permita que luego podamos ir profundizando en esto. Yo no veo una nueva época con futuro, sino es desde la adoración. La respuesta de Cristo a Satanás, que lo quiere distraer en las cosas del mundo, reinos, dineros, placeres, comodidades, ley del menor esfuerzo, y etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso aparta de Dios. Quiero pues subrayar estos aspectos que me parecen muy importantes. En este lado de la frontera, que ya pasamos de esta pandemia, pedir humildemente al Espíritu Santo, creer en la divinidad de Cristo, Hijo de Dios, Verbo eterno de Dios, y en Él y con Él adorar a Dios, con todo lo que eso significa. Ser pueblo de Dios, nosotros los discípulos, es ser un pueblo adorante. Y adorar a Dios es obediencia en la fe a Dios como Él, hasta la cruz. Ahora el mundo, con estas ideologías que no son más que una fuga de la realidad, ideología de género, la ideología del transhumanismo, más tantas que ha habido antes, siempre han pretendido esto. Tú puedes ser feliz sin Dios. Y es que el día que ustedes coman de ese arbolito que ven ahí tan rico y tan sabroso, sensual, la primera tentación, la sensualidad. Luego, el relativismo. Quiero invitarlos a que se aprendan estas dos palabras por el impacto que tienen. A ver, Evita, a ver, Adancito, miren, ¿ya se fijaron qué rico esa fruta? Deliciosa, aroma y todo ahí, se antoja. Y Evita ingenuamente le contestó a Satanás, no, es que Dios nos dijo que no comamos de ella. Ya se enganchó. Porque luego, el diablo, en las tentaciones del Génesis y las tentaciones de San Lucas, hay una gran diferencia, en donde tanto la Virgen como San José, pero sobre todo, desde luego, Cristo Señor, vence al diablo. No primero los sentidos, primero la palabra de Dios. Si eres el Hijo de Dios, aviéntate de aquí del templo para que no te pase, porque Dios dijo que no te va a pasar nada. Fama, poder, que también se antoja mucho.
Tenemos ya unos primeros pasos firmes, pues, en esta nueva época. La divinidad de Jesucristo, Señor. Que no sea solo para nosotros solo una tradición, una costumbre, como una especie de amuleto, ahí me lo llevo al pecho y lo pongo en todas partes, en mi recámara, en la carretera, en los cerros y en todas partes. Él es el Hijo de Dios, tenemos que confesarlo con todo nuestro ser, toda nuestra alma, toda nuestra mente y todas nuestras fuerzas. Y con Él, y precisamente en esas tentaciones, solo al Señor tu Dios adorarás. No tentarás al Señor tu Dios. Esta nueva época, queridos amigos, tiene que ser una época de adoración a Dios. No puede ser de otra manera. Segundo, decíamos, una vez partiendo de Dios mismo, nos quieren quitar a Dios, quieren hacer que todas sus enseñanzas sean unas enseñanzas de un buen maestro, de un gran maestro, pero ya superadas, ya no tienen lugar en nuestro tiempo. Biblia, Nuevo Testamento, los Evangelios, Palabra de Dios, pues interesante. Ya no tienen nada que decirnos en este cambio de época. Aprovechemos nosotros entonces el tiempo para tomar de nuevo nuestra fe en Cristo Jesús, Hijo de Dios. La divinidad de Cristo Jesús. No es un hombre interesante nada más, no es un buen profeta, no es un buen psicólogo, un buen sociólogo, es el Hijo de Dios y de aquí parte para nosotros el orientar y el aprovechar este cambio de época. Frente a la sensualidad, la tentación por los sentidos, que fue la primera que Satanás propuso al hombre, la respuesta de Jesús: al Señor tu Dios únicamente adorarás. Una experiencia de adoración. Y en un segundo lugar, frente al relativismo, no existen valores absolutos. Cada quien es fuente de su propia verdad. Prohibido prohibir, dicen algunos. Relativismo. No hay verdades absolutas, no hay cosas definitivas, todo cambia, cada quien tiene derecho a pensar como quiere, cada quien tiene derecho a decidir lo que quiere. Las mismas tentaciones de siempre, en realidad no hay nada así que digamos, nuevo, 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 no, ya estaba en el Génesis del 1 al 3, todo. Frente a esa sensualidad y relativismo, la misión de anunciar el amor del Padre que nos ha sido dado en Cristo Jesús. Y así entonces inauguramos esta nueva época de la fe, partiendo de la divinidad de Cristo, de la adoración a Dios, de la escucha de su palabra y también viviendo en nosotros esa palabra como la Virgen. Y teniendo a la Virgen como nuestro modelo y nuestra intercesora, ahora también junto con San José, en poder decirle a Dios: hágase en mí según tu palabra. Ser discípulos de Jesús, ser pueblo de Dios, es ser un pueblo oyente de la palabra, pero no nada más oyente, sino alguien que la hace suya en su vida, se enamora de ella, deja a esa palabra como la Virgen entrar en su vida
No solo de pan, no solo de sensualidades vive el hombre, sino ante todo de la palabra de Dios. Esto es muy radical. No podemos, como hasta antes de la pandemia, medio escuchar la palabra, medio conocerla, medio... Tenemos que invertir en este lado de la frontera del tiempo, de esta nueva época. Tenemos que cambiar de actitudes, de mentalidad, como discípulos de Jesús me refiero. Por eso bien decía el Señor Jesús, el que quiera seguirme, el que quiera, no es ni obligatorio, ni imposición, es un deseo del corazón. El que quiera seguirme en esta nueva época, tome su cruz de cada día, niéguese a sí mismo y sígame. Esta es la gran novedad y noticia para esta nueva época. No podemos quedarnos nosotros, así como que antes, solo prendiendo la veladora, rezando el rosario, que no digo que esté mal desde luego, sino que hoy se necesita algo mucho más profundo. Cristo, Hijo de Dios, manifestar, creer, testimoniar la divinidad de Jesucristo, Señor. Qué bonito sería que pudiéramos hacer un diálogo en donde cada uno de nosotros pueda decir, ¿cómo es mi fe en Jesús? Bien que Jesús le preguntó a sus discípulos, oigan, ¿qué dice la gente de mí? ¿No? Una encuesta ahí, de Mitofsky o de esas cosas que hoy existen por acá, ¿no? ¿Quién dice la gente que soy yo, Y ninguno le atinó. ¿Y tú? Sí, tú. ¿Quién dices que soy yo? Un héroe, un Avenger, un no sé qué cosas de aquí, de la historia. No. La respuesta creyente de Pedro. Hoy todo mundo se aleja de Cristo. Dicen, por ejemplo, lo leí hoy en una noticia, Alemania, ya ven que hacen encuestas de todo, ¿no? Ahí en los países. 30% de los católicos alemanes ya están pensando en dejar la iglesia católica, ¿no? 30%. Cuestión de números, hombre. Y entonces Jesús le preguntó a sus discípulos, y además no es la primera vez que sucede. Lean el capítulo de San Juan 6, el capítulo 6 de San Juan. La gente en estampida se alejó de Jesús. No es la primera vez que pasa, hombre. Y Jesús se voltea a sus discípulos y les pregunta, ¿y qué? ¿Y ustedes qué? ¿También se van? Pedro, Señor, ¿a quién vamos a ir? Si nosotros sabemos y creemos que tú eres el Hijo de Dios y tú tienes palabras de vida eterna, ¿a quién vamos a ir? Qué hermosa respuesta de fe. Bien, no quisiera que termináramos esta primera noche de ejercicios sin pensar en el otro aspecto. Quieren que dejemos a Dios. Quieren que Cristo Jesús ya no sea el Dios salvador del mundo. Quieren poner otras cosas. Y dijimos que el segundo factor que debe ser eliminado, dijimos que para nuestros amigos de esta nueva época, dos cosas estorban tremendamente. La religión, pero más que religión, la fe en Cristo Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre, y la familia.
La familia es un verdadero estorbo. Yo les digo, aquí en México hay un apagón de la familia. Nadie habla de familia. Ni en el gobierno, ni en las escuelas, ni en las universidades, ni en la cultura, ni nada. Familia, pa un lado. Hablamos de hombres peleándose con las mujeres contra los hombres, los niños por aquí, los jóvenes por allá, los ancianos más allá atrás y todo. No hay familia. La familia estorba el progreso. Nada más que hay un problema. Familia es inseparable de Dios. Para comenzar, porque Dios mismo es familia. Y ayer San Juan nos lo dijo de una manera maravillosa. Tanto amó a Dios al mundo que le dio lo que más amaba, a su hijo, a su familia. Dios es familia. Decía el Papa San Juan Pablo II aquí en Puebla, ¿no? Aquí tras Lomita, aquí de donde yo estoy. Dios no es un ser solitario, es una familia. Y creó varón y mujer nupcialmente, con una vocación nupcial. Es decir, tres elementos: diferencia sexual, un amor con un sí para siempre y la sacralidad de la vida. A ver, díganme, en este otro lado de la frontera, los otros del otro bando, ¿qué es lo que quieren destruir? La diferencia sexual, varón y mujer, el amor con un sí para siempre y la sacralidad de la vida. ¿Qué les parece? El proyecto de Dios. El proyecto Pero, que más ama Dios y que más refleja a Dios, la familia. Por eso, cuando en estos días he visto que el Espíritu Santo, por medio del Papa Francisco, nos ha dicho, San José. Oigan, cuando decimos San José, ¿en qué pensamos? ¿En la Sagrada Familia? Jesús, María y José. Uno diría humanamente, qué buen tino del Papa que dijo el 19 de marzo del 2021, iniciaremos como iglesia un año de la familia Amoris Laetitia. Amoris Laetitia quiere decir la alegría del amor. Y entonces quiero aquí jugar con las mismas palabras del Santo Padre, que en ese documento Amoris Laetitia dice esta frase que a mí se me hace muy audaz, casi como Pancho Pantera, ¿no? Una frase fuerte, audaz y muy valiente. La familia es imagen viviente de la Santísima Trinidad. Nadie la va a destruir, porque es reflejo de Dios familia, Dios Trinidad. No nos asustemos ante estas nuevas amenazas en donde la religión, y especialmente la religión católica y la familia, deben ser exterminadas y cambiadas. Y no es nada más estar viendo moros con tranchete, es la realidad. Mañana precisamente vamos a ver la respuesta de Dios a esta situación. Hagan de cuenta que estamos ahorita en el desierto con la gran tentación. Cambien su misión. No, hombre, si tú eres el Hijo de Dios, haz la cosa fácil. Lánzate de acá, a ver, ahí di que estas piedras se conviertan en pan. Yo te puedo dar todas las cosas del mundo, ¿verdad? La serpiente ahí, pero aquí más bien es ya directamente Satanás, que en este gran cambio de época
en este inicio de misión a la que nos ha traído el Espíritu Santo a través de la pandemia, como Jesús, dijimos, tenemos que reafirmarnos en nuestra fe en la divinidad del Hijo de Dios. Y, siendo así, adorar al Señor. No podemos olvidar hoy a nuestra querida amiga la samaritana, que hoy en la misa decían ahí, después de pasar por Samaria, llegó a Galilea, donde Jesús revela así como en secreto el gran secreto de la iglesia. ¿Qué quiere el Padre de nosotros? Uno puede decir, ya está la pandemia, ya está todo este revoltijo y todo lo demás. ¿Qué quiere el Padre de nosotros? ¿Qué busca Dios de nosotros? Ya Jesús se lo reveló a la samaritana. Samaritana, samaritana de todos los tiempos, samaritana que vas a buscar agua, samaritana que tiene sed, iglesia que eres la samaritana de hoy, discípulos que somos hoy también los samaritanos, les voy a revelar el secreto de Dios. ¿Saben qué busca el Padre? ¿Saben qué le gusta al Padre? Adoradores en espíritu y en verdad. Queridos amigos, queridas amigas, hermanos, hermanas, el cambio de época, esta gran crisis, pide de nosotros que seamos adoradores del Padre en espíritu y en verdad. ¿Cómo hacerlo? ¿Cuándo hacerlo? Etcétera, etcétera. Ahorita no lo vamos a tocar, evidentemente. Pero yo quiero invitarlos a que no nos sintamos perdidos en este cambio de época, en esta gran crisis, en esta situación que sí tiene sus problemas, evidentemente. Sería negar la realidad y negar la realidad sería negar la fe. Termino esta noche con una afirmación también muy fuerte. La familia es imagen viviente de la Santísima Trinidad. Me gusta mucho ese ejemplo de San Juan Pablo II, que coloquialmente en una homilía decía, si por alguna extraña situación desaparecieran todos los libros del mundo, escritos, bibliotecas, enciclopedias y todo eso, y la gente ya no tuviera dónde leer sobre Dios, la Biblia, ya no hay Biblia. Pero el pueblo de Dios supiera tres palabras. Dios es amor. No hay ningún problema. Que se acaben los libros. Dios es amor. Esto es lo que San Juan en su primera carta, de una manera maravillosa, nos regala en este lado de la frontera. Espero poder explicarles cómo la Virgen María, ahora que ya se acerca la Anunciación, con su sí a Dios, dividió la historia. Hubo una frontera. La crisis más grande, el cambio de época más grande que ha sucedido, ya está dado. La encarnación, el sí de María, el sí de José, sí obediente de José. Pues bien, si Dios es amor y la familia es imagen viviente de Dios Trinidad,
¿Cómo podemos entonces definir la familia? ¿Cómo debe ser la familia de este lado de la frontera? La familia es amor. Frente a esta frase de oro, a esta frase de luz, ¿cómo están nuestras familias? Imposible conseguirlo. Sí, para nosotros sí. Pero lo que para los hombres es imposible, es posible para Dios. ¿Lo crees? Tienes un esposo más sagrado y más santo. Entonces, en esta primera noche, quiero, pues, sintetizando un poco, el Espíritu Santo nos ha traído a un cambio de época. No lo pedimos, no se nos anunció, surprise, sorpresa, miedo, negación, evasión, sustazos, problemas, pandemia, sindemia, como una frontera tangible en el tiempo para todos, también para nosotros los discípulos de Jesús. El Espíritu Santo nos ha traído a esta crisis para decirnos a todos, tiempo de crecer en la fe. Y cuando se quiere crecer en la fe, ¿qué es lo que se hace? Volver a las raíces. ¿Y cuáles son las raíces de la fe para nosotros? Él, el Hijo de Dios. Confesar, como decía Pablo, a Cristo en su divinidad. Vivir la adoración. No podemos empezar esta nueva época sin a la adoración a Dios. Es lo primero, el primer paso, el primer escalón. Así nació Israel en el desierto, cuando Moisés tuvo que enfrentarse al faraón para arrebatarle al pueblo de Dios. Hoy el Espíritu Santo mismo se enfrenta al faraón de este mundo para liberar al pueblo de Dios y llevárselo al desierto 3 días para adorar a Dios. ¿Casualidad? ¿O acción del Espíritu Santo? Sintámonos como Jesús, con Jesús y para Jesús, como un pueblo conducido por el Espíritu a este desierto, donde la adoración y la familia son las dos grandes verdades a vivir y a recuperar en esta nueva época. ¿Cómo? Hay que echarle un poco de corazón y de coco también. Pero por de pronto, y terminando ya invocando a la Virgen y a San José sobre nosotros, la Virgen maestra de oración y de adoración, hágase en mí según tu palabra. José, el hombre justo, obediente en la fe, el hombre de fe obediente. 19 de marzo, el día que terminemos nuestros ejercicios, empieza el año de la familia convocado por el Papa Francisco, ¿sí?